de la teología del Nuevo Testamento, como ustedes bien saben. Nos hemos quedado en la clase de ayer, de la semana pasada, nos hemos quedado con el tema de la creación. Ya vimos ya los temas importantes de la creación, cómo Dios a través de las etapas crea al mundo y al hombre. Haciendo una recapitulación de lo que habíamos visto anteriormente, recordemos que Dios es una fuerza creadora, ¿verdad? Acuérdense que todo esto nosotros lo vamos a ir siempre iluminados por la ciencia teológica, que es la ciencia de Dios, y la filosofía, que como ustedes saben, es el fundamento sobre el cual se va a construir la teología. Entonces, filosofía y teología son las ciencias que nosotros vamos a ir estudiando en estas clases. Recordemos que desde el punto de vista teológico, Dios es el ser increado, ¿verdad? Como le llamaba Santo Tomás de Aquino, el ser increado. Si nosotros buscamos lo que busca la filosofía, que son las causas primeras, acuérdense que la filosofía, hay gente que dice, ¿qué cosa es la filosofía? Bueno, la filosofía es la ciencia que estudia las causas primeras. ¿Y qué quiere decir las causas primeras? Son las causas que están por encima de cualquier otra causa, ¿verdad? La filosofía es la ciencia que estudia el porqué de las cosas. ¿Por qué hemos sido creados? ¿Por qué estamos en este mundo? ¿Verdad? ¿Cuál es nuestra misión? ¿De dónde venimos? ¿De dónde viene el mundo? ¿Por qué ha sido creado el mundo? ¿Por qué Dios ha creado? ¿Y por qué realmente existe todo lo que existe? Y la filosofía hacía muchísimas preguntas, tal es el punto de que todas esas preguntas se fueron diferenciando en diferentes ciencias. Cuando la filosofía preguntaba, ¿por qué cae el agua del cielo? Pues surgió también la física. Y cuando la filosofía se preguntó por qué respiramos, pues nace también la biología. Y así sucesivamente nacieron todas las ciencias, pero la ciencia madre fue la filosofía, que como ustedes saben, filo, ¿verdad? Quiere decir amor, amante de la, y sofía quiere decir sabiduría. ¿Ya? Sofía es sabiduría, entonces filosofía quiere decir amante de la sabiduría. ¿No? Filo es amante, amor, y Sofía es la sabiduría. Entonces, amante de la sabiduría. Por eso es que la filosofía busca toda la sabiduría de cualquier tipo, de cualquier especie. Solo que después los estudiosos, los filósofos antiguos, tuvieron que dividir la filosofía en todas las ciencias que conocemos ahora, la biología, la física, la matemática, la historia, las ciencias sociales, todas las ciencias que existen fueron creadas, pero la madre de todas las ciencias es la filosofía. Y por eso es que nosotros también para estudiar la teología, que es la específica ciencia que estudia a Dios, tenemos que remontarnos siempre a la filosofía porque fue la ciencia primera. Y la filosofía nos dice que todo ser creado necesita un creador. O sea, una silla fue creada por un carpintero, ¿verdad? Pero la filosofía no se queda allí. La filosofía dice, bueno, pero ¿quién creó al carpintero? Bueno, pues el papá. ¿Y quién creó al papá? Pues el papá del papá, o el papá y la mamá del papá, y bueno, así sucesivamente, hasta que podemos llegar incluso a la teoría de evolución de las especies, que no está en contra de la iglesia absolutamente. Como ustedes saben, que si venimos del mono, que si hemos evolucionado de alguna especie superior, no hay problema ninguno. La iglesia y la ciencia de Dios no está en contraste absolutamente con ningún tipo de ciencia. Decimos, ok, está bien,
si hemos evolucionado de alguna especie superior, esa especie superior tiene que haber sido también creada por algo. Y esa especie, la ciencia nos dice, bueno, hubieron unas especies más inferiores que fueron las que evolucionaron y crearon o evolucionaron y desarrollaron la especie que actualmente existe. Pero si nosotros no vamos más allá, al inicio de la vida que se nos narra que fue, que comenzó prácticamente en el agua y comienza, según la teoría de los grandes científicos, a través de 4 grandes elementos, que yo no voy a detenerme aquí porque obviamente es una ciencia que no nos ocupa desde la teología, pero para que ustedes vean que no hay ninguna contradicción entre la ciencia de Dios y las ciencias humanas. Absolutamente. Forman parte de la primera ciencia que surgió, que fue la filosofía, y todo surge de allí. Y por supuesto, cuando se habla de los primeros elementos, ¿verdad? Que se habla del oxígeno, se habla del nitrógeno, del carbono y del hidrógeno como los 4 primeros elementos sobre los cuales nace prácticamente todo lo que son las especies orgánicas, o sea, plantas, animales, etcétera, decimos, bueno, pero antes de estos elementos, ¿qué existía? Y ahí es donde vamos siempre, como yo les decía, no sé si se recuerdan que yo les hablaba del eslabón. Toda cadena tiene un eslabón, ¿verdad? Y un eslabón que tú le pones otro eslabón y otro eslabón y otro eslabón, como la silla que creó el carpintero es el otro eslabón, pero ¿quién creó al carpintero? Pues los antepasados, etcétera, etcétera. ¿Y quién a los antepasados? Otro eslabón más, las especies superiores. Y de esas especies superiores, ¿cuáles? Especies inferiores. Y de esas especies inferiores, ¿quién? Bueno, los primeros elementos orgánicos de la naturaleza. Pero antes de los elementos orgánicos de la naturaleza, ¿qué es lo que existía? Y ahí es donde nosotros, desde el punto de vista filosófico, colocando eslabones, eslabones, eslabones a la cadena, vamos a llegar a un punto a decir, ok, la cadena tiene que haber tenido un eslabón que no tiene otro más. Y a eso es lo que Aristóteles le llamó la causa incausada. Es un nombre un poquito raro, pero para que entendamos, una causa incausada quiere decir que es causa de lo otro, pero que a su vez no tiene causa. Porque Aristóteles decía, ok, ponemos eslabones, 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 pero a un cierto punto tenemos que tener un inicio, ¿verdad? Como toda cadena. Yo pongo eslabones a la cadena, pero yo tengo que tener un primer eslabón, que es el eslabón que prácticamente sostiene a toda la cadena. ¿Ya? Aristóteles obviamente no le llamaba Dios. Aristóteles le dio otro nombre, porque en esa época estamos hablando de muchos años antes de Cristo, y él le da su nombre, como Platón también le da su nombre a esa fuerza creadora, y nosotros obviamente sabemos que es Dios. Nosotros sí. Santo Tomás de Aquino, que es el que desarrolla toda esta teología, dice, bueno, esa causa incausada, nosotros le llamamos Dios. Otros le pueden llamar Alá, otros pueden llamar de cualquier manera, pero sabemos que Platón incluso le llamaba el demiurgo. Demiurgo es un nombre que él se creó para decir que es la causa de todas las causas, es la causa incausada, es el primer eslabón de la cadena. No podemos tener una cadena que no tenga un primer eslabón, obligatoriamente tiene que tener un primero. Ponemos mucho, pero al final vamos a tener que tener un eslabón que ya no tiene más eslabón anteriormente, y por eso se le llama la causa incausada. Por eso cuando nosotros nos preguntamos ¿quién creó a Dios? Aquí la filosofía nos dice, nadie ha creado absolutamente a Dios. Dios existe desde siempre y para siempre, porque es eterno. Es eterno en cuanto al tiempo y es eterno en cuanto al espacio. ¿Dónde está Dios? No tiene espacio, está en todas partes. ¿En qué tiempo? En todos los tiempos, desde siempre y para siempre. Por eso decimos por los siglos de los siglos, porque quiere decir que antes de Jesucristo ya obviamente existía Dios eh,
Jesús, tres personas de la Santísima Trinidad, y después de Jesucristo, por los siglos de los siglos, también existirá Dios. Por lo tanto, Dios no tiene una, digamos, de alguna manera, estoy buscando la palabra exacta, unas coordenadas temporales ni espaciales. Son palabritas un poco difíciles, pero para que ustedes la entiendan desde el punto de vista teológico, cuando decimos que Dios no tiene coordenadas espaciales ni temporales, quiere decir que no está en un espacio, no tiene coordenadas espaciales. Yo estoy en un espacio, yo estoy aquí, ¿verdad? Mi espacio, mi ciudad, dentro de la habitación. Sin embargo, y cada uno de ustedes obviamente tiene un espacio, sin embargo, Dios no tiene ese espacio porque no es materia, por lo tanto, es algo que va por encima de cualquier espacio material. Y tampoco tiene tiempo, no tiene coordenadas temporales, no tiene tiempo absoluto porque Dios existe desde siempre y para siempre, y en Dios no hay tiempo, en Dios no hay días, meses, años, no absolutamente, ni antes ni después. Dios no es temporal, o sea, Dios va más allá del tiempo. Aquí vamos entrando en unas categorías un poco más difíciles. Yo sé que para entender la filosofía es sumamente complicado, pero traten de abrir su mente a la abstracción para abstraernos. Acuérdense que abstracción quiere decir irse fuera de la materia para poder entender el espíritu, ¿no? Abstracción es cuando yo me abstraigo de la simple materia, de 1, 2, 3, 4, los seres que conozco, para irme a una realidad mucho más compleja, mucho más difícil, que es la parte espiritual. ¿Ok? Entonces, tenemos entonces una causa incausada, lo que quiere decir es que la primera causa de todo, que es Dios, es la causa que crea todo, es el creador supremo, y Él pone en acto todo lo que Él obviamente fue creando. Hay una característica en filosofía que se llama actopotencia. Le estoy dando metafísica, que es sumamente difícil, yo lo sé, pero paciencia, no tengan problema, que si tienen alguna duda yo les voy a explicar, pero esto es pura metafísica. Es la metafísica, que es una parte de la filosofía. La metafísica es una de las partes de la filosofía mucho más compleja que cualquier otra, es la más difícil de todas, pero bueno, es para que podamos entender esa sabiduría de Dios profunda, como les decía. Miren, la metafísica estudia, se llama metafísica porque va más allá de la física, va más allá de lo material, va más allá de lo físico, o sea, es prácticamente la ciencia que estudia lo espiritual. La metafísica nos dice que toda creación tiene un movimiento que se llama un movimiento de la potencia al acto. Una potencia, una potencia es un ser que todavía no existe, pero que con la fuerza creadora va de la potencia al acto. Por ejemplo, digamos que en una roca, no, les voy a hablar del barro, que es más fácil. Ok, un pedazo de barro es un vaso, pero es un vaso en potencia. ¿Por qué? Porque no está en acto. Yo no lo tengo todavía, no lo he hecho, es un pedazo de barro. Y tú puedes decir, pero ya es un vaso. ¿Por qué? Porque el vaso ya está contenido. Y tú dices, ¿cómo? Claro, ya el vaso está. ¿Por qué? Porque el vaso está dentro de ese pedazo de barro. Está ya interno. Es un vaso en potencia. Cuando el alfarero empieza a darle forma a ese vaso, a ese barro, a convertirlo en un vaso, entonces está haciendo un acto creador, que es prácticamente el paso entre la potencia. Ese vaso estaba en potencia de convertirse en vaso, tenía la potencia de convertirse. ¿Qué cosa no está, por ejemplo, en potencia de ser un vaso? Pongamos un poco de agua. No está en potencia de convertirse en vaso. ¿Por qué? Porque el agua nunca va a convertirse en vaso, ¿verdad? Un pedazo de hielo tampoco se va a convertir nunca en vaso. Entonces,
Yo tengo un pedazo de barro que sí tiene un vaso en potencia, pero no en acto porque todavía no está hecho, está en potencia. En la medida en la cual se va modelando ese vaso y el alfarero le va dando forma, entonces está el acto creador de la potencia, el acto, el vaso al final ya creado es un vaso en acto. Acto quiere decir que ya existe en acción, o sea, ya está. Y el ser en potencia quiere decir, es un vaso en potencia, pero todavía no está en acto porque tiene que recibir la forma. Es lo mismo que hago con una roca. Una roca, recordemos, ¿verdad? Los grandes arquitectos de la antigüedad, pues, esculpían una roca y hacían una figura. Esa figura estaba en potencia y se convierte en figura en acto cuando el escultor la culmina, la termina. Entonces, hagan de cuenta que en Dios existía lo mismo. El acto creador de Dios estaba en potencia antes de la creación del mundo, lo cual antes de la creación del mundo no existía nada en lo absoluto. Hagan de la idea de que lo que existía era simplemente Dios, ¿verdad? Dios como espíritu. Pero el mundo, y ojo con esto, ya estaba en potencia. Como que, como ese pedazo de barro que tiene el alfarero antes de empezar a crear. La voz de Dios es la que hace que ese barro se convierta en un vaso. O lo que es lo mismo, es la voz de Dios la que hace que ese mundo se convierta de la potencia de ser una creación, un mundo creado, a el acto creador de Dios. Pero la filosofía nos dice solamente esto lo puede hacer un creador que existe desde siempre en acto puro. Ojo con esto. Acto puro quiere decir que nunca estuvo en potencia, o sea, nunca estuvo en una materia prima, sino que siempre existió tal cual. Y el acto creador de él hace que el mundo se convierta en un acto, en una creación. ¿Y cómo crea Dios? Pues crea con la palabra, como sabemos, ¿no? Dios dijo, hágase la luz, hágase. Y cuando Dios fue creando, fueron apareciendo estas primeras, digamos, primeros elementos, ¿verdad? Dios, como ustedes saben, crea la luz y viene la distinción, luz, oscuridad, que esto ya hemos hablado y hemos hablado también muy en profundidad. ¿Por qué nosotros decimos que la oscuridad no existe, que es una ausencia de luz? Y por qué el bien, ¿verdad? En el mundo es el que existe, porque al crear Dios, Dios crea el bien. Y cuando la creación se aleja de ese bien, entonces nosotros le llamamos mal, pero acuérdense que el mal de por sí como categoría filosófica no existe porque es ausencia de bien, ¿verdad? Cuando decimos que alguien es malo, en realidad no es malo, sino que es ausencia de bien. Y ahí lo que pasa con el demonio, ¿verdad? Que es una creación de Dios buena, una creación buena, un ángel súper precioso, ¿verdad? Como muchas veces escuchamos, pero que se aleja de Dios y al alejarse de Dios, entonces esa creación buena no es que se convierta en mala, ojo con esto, no es que se convierta en mala, sino que va perdiendo las categorías del bien. Y al perder categorías del bien, entonces se aleja de Dios. Y al alejarse, pues obviamente, lo que yo les decía la vez pasada, que yo les hablaba del calor y el frío, ¿no? Cuando te alejas de esa fuente de calor, de ese calorcito, pues obviamente caes en lo que es la frialdad, que es el pecado, ¿verdad? Y el alejamiento de Dios. ¿Por qué les digo esto? Porque hay una herejía muy, muy fuerte donde dice que Dios creó el bien, pero creó el mal también. Y no, absolutamente. El mal no es creado porque el mal no existe. Ojo con eso. Es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Ahora, alguien podría preguntarme, padre, pero entonces usted dice que el mal no existe, quiere decir que no existen las personas malas y que nadie va a ir al infierno.
No, no es eso, no es eso. Y es importante que nosotros hagamos la distinción entre esas dos cosas. ¿Por qué? Porque el mal no existe, pero la ausencia de bien sí existe, obviamente. O sea, cuando yo me voy alejando mucho de la fuente del bien, pues obviamente el bien mío que había se va reduciendo hasta el punto prácticamente casi cero. ¿Ok? Entonces, no llega a ser nunca cero, o con esto, nunca cero. ¿Por qué? Porque las categorías extremas, en realidad, cuando uno dice nulo, el cero, es prácticamente como si no existiera. Entonces ahí sí donde llegamos al punto del mal extremo en absoluto, donde decimos no, no existe el mal en absoluto, porque si no fuera cero, y cero es cero, no existe. Sin embargo, no, es reducir al máximo, al punto de que obviamente está muy alejado y es lo más alejado que hay de Dios. Y en este caso, cuando hablamos del demonio, es lo más alejado que hay de Dios. Nosotros podemos alejarnos o acercarnos, obviamente, pero en la medida que nosotros nos alejamos, nunca nos vamos a alejar al punto como el demonio, porque obviamente si no nos identificaríamos completamente con él, pero uno sí puede alejarse al punto de que casi ser demoníaco. ¿Por qué? Porque llega a un punto de alejarte tanto que casi te acercas al punto de demonio, pero nunca vamos a llegar porque somos materiales y no somos espirituales. Los seres espirituales tienen, eso es en demonología, angelología, no quiero adelantarme porque son muchas ciencias que hay que estudiar, pero en eso estudiaríamos por qué nosotros y los seres espirituales de maldad, como le llama la Biblia, que sería el demonio y sus ángeles, al ser espíritus puros, y cuando me refiero a puro quiere decir que son solo espíritus que no tienen materia, no quiere decir que son puros, porque obviamente son impuros, pero espíritu puro quiero decir que solamente espíritu, que no hay material en él, no hay materia en él, entonces son muy diferentes a nosotros los seres materiales, los seres corpóreos. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros tenemos corporeidad, lo cual nos da por una parte una ventaja y por otra parte una desventaja, ¿verdad? Una ventaja porque nosotros podemos optar hasta que no seamos espíritus puros, o sea, que moramos, nosotros tenemos oportunidad de poder acercarnos o alejarnos de Dios mientras seamos seres materiales. ¿Por qué? Porque somos seres finitos, no somos infinitos, somos finitos. Lo que quiere decir que ocupas un espacio como ser material, y el hecho de ser material pues te da la oportunidad de poder pensar y repensar las cosas. Es como acuérdense cuando Jesús perdonó al buen ladrón, bueno, se llama buen ladrón en realidad, pero es el ladrón que se arrepiente desde la cruz, que le dice a Jesús, ¿verdad? Llévame contigo al paraíso, etc., donde Jesús dice, hoy, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando Jesús perdona al ladrón arrepentido, porque el ladrón no había muerto, todavía era un ser material, físico, pero ya una vez se convierte en un ser espiritual, ya su opción es para siempre. O te acercas o te alejas de Dios. Y es lo que le pasa a los ángeles. Por eso les decía que nosotros los seres humanos tenemos una ventaja y una desventaja. Una ventaja porque podemos, mientras seamos materiales, acercarnos o alejarnos de Dios. Tenemos la oportunidad de arrepentirnos, tenemos la oportunidad de acercarnos más a Dios. Pero claro, obviamente tenemos una desventaja porque obviamente nuestra vida no es para siempre. ¿Ya? Entonces, que entendamos un poquito también esa realidad entre lo que es material y lo que es puramente espiritual, ¿ya? Que son dos cosas diferentes. Pero bueno, no quiero desviarme de eso. Les estaba hablando del acercamiento o alejamiento de Dios. Dios no ha creado el mal absolutamente, acuérdense de eso, y esto es, ojo, importante, porque mucha gente pregunta, ¿y por qué si Dios existe no evita, por ejemplo, que hayan guerras o que niños, por ejemplo, mueran o que hayan enfermedades, etcétera? No, acuérdense que todo lo que existe en el mundo de bien ha sido creado por Dios, y lo que no existe de bien es la ausencia del bien que se ha alejado del acto creador de Dios, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba en Italia, era creo el año 2003, sí, porque yo me ordené sacerdote en el año 2004, 2003, no, ni siquiera 2003, creo que antes, porque yo no era diácono todavía. Yo me ordené de diácono en el año 2003.
creo que haya sido como el 2001, 2002, estaba estudiando en Italia y hubo un derrumbe por un terremoto, obviamente, un terremoto muy fuerte en una región que se llama Puglia. Fue precisamente, fíjense qué curioso, porque fue precisamente, creo que era el 1 de noviembre o el 2 de noviembre. Yo no sé si era el 2 ya de por sí o era el primero en la víspera, porque en Italia se suele celebrar los difuntos ya desde el día primero. El día primero es el Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre, pero el 2 de noviembre, que es el Día de los Fieles Difuntos, ellos ya desde el primero empiezan a celebrar a los fieles difuntos. Y recuerdo que hubo un terremoto muy fuerte, se salvaron muchas personas porque habían ido al cementerio ese día, como era el Día de los Fieles Difuntos. Ya les digo que no sé si era el 2 o era las vísperas, porque ellos también celebran las vísperas, el día primero van al cementerio. Eh, pero la cosa es que habían ido muchos al cementerio y se salvaron precisamente por eso, porque muchas casas se derrumbaron y, y murieron precisamente pocas personas de las que estaban en las casas, porque había muy pocas personas en las casas. Los que habían ido al cementerio pues se salvaron, porque obviamente el cementerio, como ustedes saben, no corre el peligro por los techos, ¿verdad? Porque no hay techo. Sin embargo, lo curioso no fue eso, lo curioso no fue eso solamente, sino que lo más curioso es que alrededor de unos 23, 25 niños murieron, porque estaban en clase, estaban en la escuela. Y eran niños pequeñitos. Eran poquitos porque es un poblado muy chiquitito de Italia. Recuérdense que allá en Italia, en las montañas, hay pueblos chiquitos, chiquitos, que lo que apenas puedan tener son 20 niños en todo el pueblo. Y esa era la escuelita del pueblo y bueno, murieron los niños, murieron también unas maestras. Prácticamente casi todos los que habían en la escuela murieron. Recuerdo que el Papa en ese momento fue muy como contrastado porque hubo un periodista italiano que escribió un artículo incluso como para hostigar un poco, ¿no?, al Papa, como diciendo como Dios es malo, o sea, ¿por qué Dios permitió que tantas almas inocentes de niños murieran? Y recuerdo la frase del Papa fue muy interesante, porque el Papa fue a celebrar el funeral de estos niños y de estas maestras, y el Papa decía, no no es que Dios haya digamos, de alguna manera propiciado o dejado o aceptado esto, sino que Dios nos ha creado desde el bien y el hombre está creado para el bien y desde el bien. Y todo el mundo en general, también ha sido creado por el bien. Ahora, lo que pasa es que, decía el Papa, el hombre, cuando se aleja de Dios, crea a su alrededor situaciones de ausencia de bien, lo que yo les comentaba. La ausencia del bien es la que crea estas situaciones. ¿Por qué? Porque la mano del hombre es la que produce lo que estamos viviendo en el planeta en cuanto a situaciones desastrosas. La mano del hombre es la que, al crear los edificios, las casas, muchas veces a través de la corrupción, y aquí fue muy fuerte la palabra del Papa, a través de la corrupción, ¿verdad? Se han robado los materiales antisísmicos que se necesitaban para ese tipo de construcción y se han creado construcciones en zona sísmica, porque la Puglia es una zona súper sísmica, no es primera vez un terremoto, ¿no? Pero se han creado estas construcciones a través de la mano humana, que cuando se aleja de Dios, y esta era la sabiduría del Papa muy interesante, cuando se aleja de Dios, entonces vienen estas situaciones que nosotros llamamos, ¿verdad?, situaciones de maldad, del mal, pero no es porque Dios ha creado el mal, sino que Dios ha creado el mundo para el bien, pero el hombre cuando se aleja de Dios, entonces pasa igual las guerras, igual la guerra, igual las muertes, igual las epidemias, igual los virus y todo eso. Cuando ustedes van a investigar en profundidad
cada situación de ausencia de bien que hay en el mundo. Yo siempre me gusta decir ausencia de bien para que entendamos que el mal no ha sido creado por Dios, ni tampoco el mal existe de por sí, sino que es la ausencia del bien, el alejarse de Dios, el que provoca que estas cosas sucedan. Y obviamente las guerras y los virus y todas estas cosas. ¿Por qué? Porque la mano humana, que muchas veces se aleja de Dios, llega a crear situaciones. Imagínense las guerras bacteriológicas que han existido en el mundo. El hombre mismo que ha creado armas biológicas para destruir otros países, para destruir el mundo, para destruir a otros hombres. Entonces, el hombre en su corazón puede tener a Dios o puede tener la ausencia de Dios si se aleja de Dios. Y cuando el hombre se aleja de Dios, entonces tenemos esta situación. Yo, ¿por qué les he empezado con todo este discurso importante de la presencia o ausencia de Dios en el corazón del hombre? Porque precisamente ahora vamos a hablar del pecado, ¿ya? El pecado, como ustedes saben, existe porque Dios le dio al hombre una facultad, a los hombres y a los ángeles, una facultad que se llama la voluntad. Y esto es, ojo con esto porque vamos a hablar mucho de esto a través de nuestras clases de teología. Vamos a hablar mucho de la voluntad, ¿verdad? La voluntad es un acto del hombre, un acto del hombre. ¿Qué quiere decir la voluntad? La voluntad es cuando bueno, decimos en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Y Dios también tiene voluntad, obviamente. Solo que la voluntad de Dios es perfecta. La voluntad del ser humano no es perfecta, ¿verdad? Porque no somos como Dios. Dios es infinito, nosotros somos finitos. O sea, nosotros somos materiales y por lo tanto nuestra voluntad no es infinita, no es perfecta. Nuestra voluntad es imperfecta. Y la voluntad del hombre, ¿qué quiere decir? La voluntad del hombre quiere decir elección. Si tú, por ejemplo, estás en una disyuntiva, por ejemplo, ¿voy a la iglesia o no voy a la iglesia? En ese pensamiento, tú vas a ejercer tu voluntad. La voluntad quiere decir que tú vas a elegir ir o no ir. O sea, el hombre tiene su voluntad. Lo mismo que pasó con Adán y Eva. Adán y Eva tenían el árbol de la vida, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y ellos tenían la voluntad, porque acuérdense que Dios crea al hombre con voluntad, la voluntad de comer o no comer, comer de este o comer de este otro. La voluntad es el acto por el cual el ser humano toma una decisión, elige. Yo quiero esto, yo no lo quiero esto, quiero mejor esto otro. Entonces, es importante que nosotros entendamos la voluntad, porque quien entiende qué cosa es la voluntad puede entender qué cosa es el pecado y qué cosa es el bien y qué cosa es lo que eso dentro del hombre va teniendo pues sus consecuencias, ¿verdad? De una manera u otra. Entonces, entendiendo el proceso de la voluntad, yo quiero que ustedes lo entiendan muy bien porque esto es importante, porque hay mucha gente que luego después siempre pregunta, que es bueno que preguntemos, obviamente, pero siempre preguntan un poco en torno a lo que yo les hablaba anteriormente de por qué existe el mal en el mundo, porque muchas veces vidas inocentes pues se pierden y todo eso. Hay que entenderlo desde el punto de vista de la creación de Dios, que crea al hombre con voluntad, y la voluntad del hombre quiere decir que el hombre tiene el poder de hacer lo que quiera con el mundo, porque Dios ha hecho el mundo y lo ha colocado en las manos de los hombres, ¿ya? Como dice el Salmo, todo lo pusiste bajo, el Salmo 8 es precioso, es uno de los salmos que se reza, que nosotros los sacerdotes rezamos los sábados. ¿Qué es el hombre para que te fijes en él? ¿Qué es el ser humano para darle tanto poder? ¿Verdad? Lo hiciste un poco inferior a los ángeles, pero superior a todas las criaturas. Es un salmo hermoso, pero que nos revela precisamente esto. Dios nos crea a nosotros, pero nos crea con voluntad. Y la voluntad del hombre quiere decir que Dios ha colocado al hombre por encima de toda la creación. Dios lo ha colocado por encima de todo, de la creación misma del mundo, pero le ha dado al hombre una tarea, que es la tarea de llevar el bien
a toda la creación y hacer que ese bien que Dios ha creado, porque como dice el texto que leíamos en las otras clases, cuando Dios ve la creación, la ve buena. Esto dice, ¿dónde está el mal? ¿Dónde está el mal? Si Dios todo lo creó bien. Cuando Dios crea la luz, vio que todo estaba bien. Cuando crea los animales, las plantas, todo estaba bien. ¿Por qué todo ese equilibrio que había en el mundo se perdió? El pecado. Y te haces una pregunta, ¿y por qué el pecado tuvo que destruir todo eso? Y aquí es donde está la acción de la voluntad, de lo que les hablaba. ¿Por qué el pecado destruyó todo? Por la voluntad del hombre. ¿Por qué el hombre eligió comer del árbol de la ciencia del bien y del mal? Precisamente porque el hombre tiene voluntad y al tener voluntad tiene decisión. Es como tú y yo. Tenemos decisión, vamos a la iglesia, no vamos a la iglesia, damos una limosna, no la damos, decimos una verdad, no la decimos, eh, acompañamos a una persona, no la acompañamos, visitamos a un enfermo, no lo visitamos. Todo en la vida está en una disyuntiva. ¿Haces esto o no haces esto? Por eso cuando decimos he pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión. ¿Por qué? Porque la voluntad también se manifiesta en la omisión. Si yo no hago algo, pues también estoy cometiendo un pecado de omisión. Si, por ejemplo, yo tengo delante de mí un juez y tengo que decir la verdad y yo no digo la verdad, tú dices, pero no ha dicho mentira. Simplemente no dijo la verdad, no dijo nada. Pero es un acto de omisión, ¿no? Entonces ahí está el por qué la iglesia en esta oración que rezamos, ¿verdad? Al inicio de la Eucaristía, el yo confieso dice pecado mucho, pensamiento, palabra, obra y omisión, ¿verdad? Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Entonces, el pecado de omisión es cuando yo no hago por mi voluntad, porque yo he tomado la decisión de no decir la verdad, de no hacer el bien, de no... Entonces, cuando no hago algo, está la omisión. ¿Ven lo que les decía? La importancia de entender el mundo como todo es un bien, pero tú puedes alejarte de ese bien cuando tú no haces el bien que debes hacer. Y eso te está acercando al mal, pero no porque, como le decía, porque el mal exista de por sí, sino porque es la ausencia del bien. Se va reduciendo el bien en ti, reduciendo hasta que te alejas completamente de Dios. Entonces, es la voluntad del hombre la que hace el mal. Es la voluntad del hombre la que hace que esta misma situación que yo les comentaba de ese terremoto en Italia hayan perdido la vida seres inocentes. Tú dices, ¿por qué el inocente? Porque el hombre con su voluntad ha permitido que precisamente el inocente sea el que muera. Fíjense que para Dios, eh, la muerte de un ser, eh, digamos, creado por él para la gloria eterna, que un ser muera, a Dios no le causa eh, un, una catástrofe, digamos así, no es para Dios, para nosotros es mal, porque nosotros decimos, ay, murió, pobrecito y tal, pero al contrario, para Dios no, para Dios Dios lo llama para sí, porque obviamente si es un ser inocente, va a estar eh, para lo que fue creado, porque todos hemos sido creados para estar junto con Dios, para alabar a Dios, y obviamente no podemos entender como una maldad de parte de Dios, por ejemplo, que alguien, Dios, desde el punto de vista, desde el punto de vista teológico, Dios lo lleva a gozar de su gloria eterna en el paraíso. Que obviamente para nosotros es mal porque nosotros decimos, queremos que los seres queridos nuestros estén aquí en la tierra para siempre, pero eso es el pensamiento del hombre, no es el pensamiento de Dios. Dios no nos ha creado para vivir eternamente en la tierra. Dios nos ha creado para vivir en el cielo. Y esa es nuestra vida eterna, el cielo. Entonces recordemos que
eso que sucedió no lo podemos leer con categorías de ser humano, de hombre, porque las categorías de ser humano diríamos, ah, pobres inocentes, ¿verdad? Que murieron y tal, pero tenemos que leerlo desde el pensamiento de Dios. ¿Ya? Dios no quiere obviamente la muerte de un inocente, pero cuando sucede, Dios lo lleva a gozar de su gloria, que es para lo cual Dios lo ha creado. Dios no lo ha creado para vivir eternamente en la tierra, sino lo ha creado para vivir en el cielo. Entonces, hay que leerlo desde el punto de vista de la mente de Dios. Entonces, estos seres inocentes han pasado a la gloria de Dios, pero Dios sí juzga, obviamente, el corazón de la persona que ha cometido esta terrible matanza que al final ha sido la negligencia del ser humano, ¿no? Es igual que si dejas un niño solo en un vehículo, ¿verdad? Herméticamente cerrado y luego lo encuentras sofocado, pues no es una acción de Dios, es una omisión del hombre, es un acto del hombre y es un acto pecaminoso, ¿verdad? Del ser humano. Bueno, yo creo que más o menos le he dado la perspectiva de, teológicamente de lo que es la creación del bien y cómo esa creación del bien a través de la voluntad del hombre se va alejando y esa creación cada vez más se va alejando de Dios. Fíjense que cuando nosotros leemos el Apocalipsis y vemos que hay guerras, terremotos, epidemias, devastaciones, tenemos que pensar que el mundo ha sido creado por el bien en Dios. Y a medida que se va alejando más de Dios, pues obviamente ese bien que Dios había creado va siendo más chiquitito, más chiquitito. Y mientras menos bien haya, más situaciones de pecado y más situaciones catastróficas pues va a existir. No quiero adelantarme porque cuando entremos a estudiar el Apocalipsis vamos a estudiar un poquito más a fondo el porqué de todas estas cosas y entenderlo desde el punto de vista filosófico. Pero para que ustedes más o menos ahora tengan una idea introductoria, Dios ha creado el bien, que es el mundo grande, ¿verdad? Bien. Pero este mundo, el mundo, se ha alejado de Dios. Y a medida que se aleja, ese bien va siendo más chiquitito. ¿Por qué? Por la corrupción, por el pecado, por la maldad del hombre. Entonces eso va haciendo, el bien va alejándose y el bien va siendo más pequeño. Por eso es que lo que nosotros vemos muchas veces en el mundo es un alejamiento de Dios. ¿Y por qué? Por voluntad del hombre. Es el hombre el que ha elegido, es el hombre el que elige alejarse de Dios y es el hombre el que toma esa iniciativa de no querer estar con Dios. Entonces, vamos a entenderlo desde ese punto de vista para que ustedes puedan comprender, ¿verdad? Cómo funciona la mente de Dios, ¿verdad? Que es diferente a la mente del ser humano, ¿no? El ser humano piensa de un modo diferente. La mente de Dios piensa de otra manera. Dios ha querido que el hombre tenga las características de la voluntad y sea libre en sus opciones, porque Dios no quiere un muñeco, ¿verdad? Acuérdense que si Dios hubiese querido un muñeco, pues Dios no, nos hubiese creado sin voluntad y pues Dios nos hubiese manejado como un titiritero, ¿verdad? Como cuando uno hace un títere, ¿verdad? Un títere que el títere al final hace lo que le dice el titiritero, lo que dice el titiritero y los movimientos son los del titiritero. Dios no es un titiritero. Ojo con eso. Dios no nos tiene como si fuéramos títeres suyos, porque si fuéramos títeres de Dios, pues Dios nos manipula, ¿no? Y nos dijera, ah, no, no, esto no lo vas a hacer porque esto está mal, haz el bien, y entonces te maneja. No, ojo con esto. Dios nunca va a intervenir en la voluntad del ser humano. Todo lo que nosotros hagamos va a ser voluntario. Yo no sé si a ustedes se les va a ocurrir una pregunta que siempre me hacen. Hay gente que me dice, oye, ¿y entonces qué pasa con la intervención que Dios hace, por ejemplo, en profetas, en santos? Dios, por ejemplo, se manda un ángel a José para que no abandone a María. Dios le manda un ángel a María para que acepte ser la madre del Señor. Dios tira del caballo a Pablo de Tarso, ¿verdad? Saulo de Tarso, que se convierte luego en San Pablo.
Muy buena observación. Sí, Dios puede intervenir porque Dios tiene designios con su historia, pero nunca va a ser un titiritero con nadie. Si Dios le envía un ángel a José, es para que José pueda reflexionar en lo que está haciendo, que él quería simplemente dejar a María, abandonarla, no escandalizarla, porque no quería que la apedrearan ni nada, pero dice, yo me voy a alejar, me alejo. Ella ya quedó embarazada, pues que vaya por su camino, yo voy por el mío. ¿Ya? Y de hecho ya era una opción santa de José, porque para esa época hacer eso es de un santo. Normalmente una persona normal la hubiese repudiado en público y la hubiesen apedreado. Sin embargo, José estaba pensando en eso, pero viene la intervención de Dios a través de un sueño, pero ojo con esto, que el ángel nunca obligó a José a hacer lo que hizo. Dios nunca obligó a José a hacer lo que hizo. Dios simplemente interviene en la historia proponiendo y le propone a José, mira José, el hijo que va a tener María es el hijo de Dios. Por lo tanto, tómala, llévala contigo, etcétera, etcétera. Pero Dios no le dice, ¿sabes qué? Tienes que hacer eso obligatoriamente y si no lo haces, yo te voy a obligar a hacerlo. No, absolutamente. Dios simplemente interviene, le da ese mensaje del ángel y José, voluntad suya, por su propia voluntad, entonces él hace lo que hizo. Igual María. El ángel nunca le dijo a María, oye, ¿sabes qué? Dijo Dios que sí, que tienes que decir que sí, que tienes que aceptar y punto. No, no. Dios liberó el alma de María del pecado, obviamente para que María pudiera optar por el bien con ausencia de pecado, ¿verdad? Para alejarla del pecado, porque acuérdense que el pecado es el que produce el mal pensamiento. Pero María toma su decisión. María dice, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, pero no fue Dios el que dijo, hágase en mí, ni nada por el estilo, fue María, completamente de su voluntad. Y Saulo de Tarso lo mismo. Saulo de Tarso estaba persiguiendo los cristianos y como ustedes saben aparece Cristo resucitado, lo tira del caballo y obviamente le ofrece un mensaje, ¿verdad? Saulo, ¿por qué me persigues? Pero nunca obligó a Saulo a convertirse y nunca obligó a Saulo a hacer la voluntad de Dios. Dios interviene tal vez de una manera mucho más fuerte, como por ejemplo en estos casos, porque son aspectos importantes de la historia de la salvación. Algunas veces interviene de otra manera, Dios tiene otras maneras de intervenir, muchas veces el mensaje es a través de una persona, de un amigo, de un papá, de una mamá o algo, Dios interviene, pero nunca Dios va a obligarte y nunca va a obligar a nadie a aceptar el bien, nunca va a obligar a nadie a hacer el bien, absolutamente. Dios va a dejar al hombre completamente libre. Yo sé que ustedes tienen muchas interrogantes, preguntas que hacerme, y yo quiero obviamente responder a esas preguntas, pero antes que nada, quiero que guarden sus preguntas en su mente, la apunten o la coloquen en el chat si quieren, para que no nos olvidemos de eso, porque dentro de poco quiero empezar a responder sus preguntas. Pero antes de las preguntas, yo quiero leer la Sagrada Escritura, el evento del pecado, para que ustedes entiendan todo lo que yo he dicho ahora. Lo he dicho desde un punto de vista filosófico, pero quiero que lo veamos desde el punto de vista escriturístico, o sea, de las escrituras, para que nosotros podamos entender bien la ciencia teológica, porque acuérdense que la ciencia teológica es bien difícil. Pero yo les felicito a todos ustedes porque han tomado la decisión de querer estudiar más de Dios, ¿verdad? Y no ser simplemente, como digo yo, a veces digo, hay personas que van a la iglesia a calentar el banco. No vamos a calentar el banco de la iglesia. Vamos a profundizar en nuestra fe, vamos a ser cristianos comprometidos y no podemos ser simplemente calientabancos de iglesia, ¿verdad? Como el que va a sentarse en el banco de la iglesia a calentar el banco. No. Los bancos de la iglesia no se necesitan que les calentemos. Nosotros necesitamos profundizar en nuestra fe y hacer que nuestra fe sea muy fuerte y vamos a aprender más de Dios, ¿ya? Y eso es lo más importante, ¿verdad? Que Dios, porque Dios, como dice la Sagrada Escritura, Él vomita a los tibios, Él le gusta, o fríos o calientes,
¿ya? O estás caliente y realmente estás en Dios, o estás frío y te alejaste completamente de Dios. Dios no quiere gente tibia. Y como no quiere gente tibia, nosotros estamos acá precisamente para aprender más de Él. Eh, la vez pasada, la semana pasada, nosotros hablamos de este Edén que tiene 4 ríos. 2 de ellos son desconocidos completamente, no se sabe si existieron en realidad y se secaron. 2 de ellos sí existen en la actualidad, que son el río Tigris y el río Éufrates, ¿verdad? Eh, pero en torno a estos ríos, que como sabemos es la antigua Mesopotamia, eh, se crea el Edén, ¿verdad? Es el lugar donde Dios coloca a los primeros hombres. O de alguna manera surgió, ¿verdad? La vida humana en ese lugar. Ojo con esto, cuando la Biblia dice Adán, Adán quiere decir hombre, Eva quiere decir mujer, no que hayan existido 2 personas, ¿eh? 2 personas, no. Acuérdense que esto no es historicidad, sino que es teología. Y teología quiere decir que el primer hombre y la primera mujer, o los primeros hombres, primeras mujeres, eh, pecaron, ¿ya? Pero no quiere decir que fue un hombre llamado Adán y una mujer llamada Eva. No, esto está hablando de los primeros que poblaron la tierra, ¿ya? Porque hay mucha gente que se pregunta, bueno, padre, pero entonces los hijos de Adán y Eva se habrán casado entre ellos para poder tener más hijos y poder llenar la tierra. No, no, en lo absoluto, en lo absoluto. Recuérdense que igual lo pasa lo mismo con Noé, cuando el diluvio universal y después, ¿qué es lo que pasa? Se casan entre ellos, tienen hijos entre ellos. No, cuando se está hablando de estos eventos, son eventos, acuérdense que son eventos teológicos. Cuando refiero a eventos teológicos, nos estamos refiriendo, no es una historicidad como que exactamente una mujer Eva o un hombre Adán, que fueron los primeros, que salió de la costilla y tal. Todo esto es un lenguaje teológico. De hecho, la costilla está en la mitad del hombre, que quiere decir que la mujer no está ni por encima del hombre ni por debajo, está a la misma altura. Por eso es que habla de la costilla, o sea, quiere decir que la mujer ha sido creada con la misma dignidad del ser humano, ¿verdad? Del hombre. Es el ser humano que es hombre y mujer. ¿Ya? Pero no nos quiere decir que es un hombre y una mujer, uno solito, no es uno solito, es los primeros hombres, las primeras mujeres. Y el pecado tampoco es haber comido de una manzana, ni de un árbol, ni nada por el estilo, sino que el pecado ha sido desobediencia a Dios. ¿Ya? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque cuando nosotros lo podemos entender desde el punto de vista teológico, entonces entendemos muchas cosas que a veces no es fácil entenderlo porque a veces hay personas que dicen, pero ¿cómo va a ser Adán, Eva? Y tuvieron a quienes, a Caín, Abel, pero bueno, obviamente Caín mata a Abel, entonces Caín, ¿qué pasa? ¿Con quién se casa? ¿Con una hermana o con quién? No hagan ese razonamiento porque ese razonamiento es el razonamiento de una persona que lee la Biblia como si fuese escrito, como si fuese un libro de historia. Y la Biblia no es un libro de historia, la Biblia es un libro teológico, ¿verdad? Es como yo les decía, no sé si es con este grupo, con qué grupo yo les decía, imagine cuando nosotros decimos, la noche me habló, ¿verdad? Un poeta que dice, la noche me habló. No es que la noche habla, absolutamente, pero la noche puede sugerirte un mensaje. ¿Por qué? Porque tal vez ese momento de la noche tú estás inspirado y la noche misma, ese mismo ambiente bonito que pues te puede sugerir un pensamiento, pero es lo mismo que pasa con la Biblia. Si tú lees La noche me habló, tú dices, pero la noche que tiene boca la noche o tiene palabras o de qué manera te habló. Entonces lo mismo pasa con la Biblia. No podemos entender la Biblia al pie de la letra porque si no vas a decir, bueno, pero qué error más garrafal este, ¿no? Más. Entonces no es de esa manera. Hay que entender la Biblia como un libro teológico. Es importante eso, ¿verdad? Entonces, vamos a buscar nuestra Biblia y esto lo vamos a ver siempre, ¿no? En todo el curso bíblico que hagamos, vamos a ver siempre la Biblia no al pie de la letra, sino en su mensaje. Yo quiero de la Biblia el mensaje, no quiero de la Biblia al pie de la letra para leerlo como si leyera un libro de historia. No. Yo voy a leerlo como se lee una poesía, ¿verdad? Buscando en la profundidad el mensaje. Una poesía me da un mensaje. Yo no puedo leer la poesía al pie de la letra.
¿ya? Sino que tengo que leer el mensaje que me está transmitiendo la poesía. Lo mismo es el lenguaje bíblico, ¿verdad? Mucho más profundo porque es mucho más metafórico. Vamos a buscar en su Biblia el Génesis, el capítulo 2, ¿verdad? Y yo quiero que busquen el capítulo 2 del Génesis en el versículo 15, ¿verdad? El versículo 15, capítulo 2, versículo 15 del Génesis, ¿ya? A ver, si están ahí, vamos a empezar a leer. Recuérdense que pueden ver la Biblia de Jerusalén también en el link que les dejamos, que es bibliatodo.com. El versículo 15 dice, tomó pues Yahvé Dios al hombre y le dejó en el jardín de Edén para que lo labrase y lo cuidase. Y Dios impuso al hombre este mandamiento: de cualquier árbol del jardín puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él morirás sin remedio. Ojo, Dios no está diciendo que no coman de un árbol o de otro. Acuérdense que esto es lenguaje metafórico. Dios está dando un mandato. Dios está dando una orden. Pero ojo con esto, porque no es que Dios la está dando porque quiere ser un jefe o Dios quiere ser un mandamás o un presidente o no. No, no. Dios no quiere eso. Acuérdense que Dios se rebaja al ser humano porque Dios no es un ser que se considere superior al ser humano porque quiera ser superior al ser humano o porque porque es un pensamiento muy humano. Mucha gente dice, pero Dios parece como si fuera un esclavista o algo por el estilo. No, Dios simplemente lo que está haciendo es por el bien del hombre. Le está diciendo al hombre, te he creado para el bien, obra el bien. Simplemente eso. Dios no nos está diciendo algo como para mandarnos o como para él ser un esclavista, como si fuésemos sus esclavos. No, absolutamente, no lo entiendan de esa manera porque Dios no es así. Dios es un creador, un papá bueno que es como el papá bueno que te dice, mira, ¿sabes qué? Haz el bien, haz el bien. ¿Por qué? Porque es bien para ti, no para mí, ¿no? Es bien para ti. Entonces Dios le está diciendo al ser humano que morirá sin remedio. ¿Por qué? Porque si el hombre se aleja del bien, entonces ahí es donde aparece la muerte y el pecado. Y Dios no quería eso. Dios quería que el hombre se mantuviera en el bien. Lo ha creado para el bien. Le ha dado todo en sus manos, el paraíso, el Edén. Y Dios simplemente lo que quiere es que el hombre no se aleje de él. Entonces, para que entendamos, el pecado no es haber comido de una manzana ni haber comido de un árbol. El pecado es haberse alejado de lo que Dios quería que el hombre hiciera. Dios lo ha creado para algo al hombre, para el bien, y el hombre se aleja. Dijo luego Yahvé Dios, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Y ahí viene la creación de la mujer de la costilla, que como sabemos no es que la mujer haya sido creada después del hombre, ni tampoco que la hayan formado una costilla, ni que el hombre tenga una costilla menos. No, no, absolutamente. No lo crean eso porque no es así. Simplemente, como le digo, esto es un lenguaje metafórico. El mensaje que Dios nos ha querido dar es que la mujer tiene la misma dignidad del hombre, absolutamente igual que el hombre, y entonces da al hombre y a la mujer todo lo que hay como creación. Dice en el versículo 20, el hombre puso nombre a todos los ganados, a las aves del cielo, a los animales del campo, mas para el hombre no encontró una ayuda adecuada. Entonces Yahvé Dios hizo caer un profundo sueño sobre el hombre, el cual se durmió, le quitó una de las costillas, rellenando el vacío con carne. De la costilla que Yahvé Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la llevó ante el hombre. Fíjense, esto mismo es el lenguaje que usa Jesús. Fíjense que Jesús, cuando nos habla del buen samaritano, nos está dando un mensaje. O pongamos algo más profundo. Espérense. Bueno, el buen samaritano es una de las parábolas más sencillas, pero
Pongamos una de las más complejas, que es la del sembrador, ¿no? La semilla. Jesús en ese momento no está hablando de un sembrador con semilla, no es al pie de la letra. Nos está dando un mensaje que hay detrás de eso, que la semilla es la palabra de Dios, que el campo es donde cae, ¿verdad? En el ser humano donde cae. Y bueno, después ya conocemos, ¿verdad?, cómo va a terminar toda esa parábola. Pero lo que les quiero decir que esto lo leamos de la misma manera que leemos las parábolas, porque hay gente que me dice, padre, es que no entiendo el Antiguo Testamento, porque está leyendo el Antiguo Testamento de un modo diverso. Tienes que leer el Antiguo Testamento igual que lees las parábolas de Jesús, buscando la enseñanza, no al pie de la letra. Entonces, cuando habla de la costilla, nos está hablando de la dignidad de la mujer, no nos está hablando de que la mujer ha sido formada de una costilla, ni que el hombre tenga una costilla menos de la mujer, no, absolutamente. Todos tenemos la misma cantidad de costillas, si no, cuéntensela para que vean. Pero nos está dando un mensaje, como la semilla y el sembrador. No nos está hablando de un sembrador, ni una semilla, ni que Jesús estuviese dando una clase de agronomía, ¿eh? Ojo con esto, no es que Jesús da una clase de agronomía, Jesús quiere dar un mensaje y la Biblia nos da un mensaje que está entre letras, ¿verdad? Como les decía, un lenguaje metafórico. Entonces dice el versículo 23 del capítulo 2 siempre. Entonces este exclamó, esta vez sí que es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta será llamada mujer, en ese sentido Eva, ¿verdad? Porque del varón ha sido tomada, ¿ya? Llamado Eva, porque Eva quiere decir mujer. Por eso deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer y se hacen una sola carne. Estaban ambos desnudos, el hombre y la mujer, pero no se avergonzaban uno del otro. Ojo con esto. Tampoco es que Dios nos está diciendo que estaban desnudos en el Edén, ni que estuvieran desnudos completamente ni sin ropa. Nos está hablando de que el hombre y la mujer en la creación eran inocentes. Inocentes quiere decir que no habían cometido pecado ninguno. Por eso decía, estaban desnudos y ellos no lo sabían, ellos no habían caído en la cuenta de que estaban desnudos. ¿Por qué? Porque precisamente ese acto de la conciencia, ese acto de la conciencia de estar desnudo es lo que Dios nos está diciendo, como que perdió el hombre y la mujer la inocencia. Es como los niños cuando nacen, ellos si están desnudos no se preocupan, no tienen ninguna preocupación porque no tienen todavía la conciencia del pecado, porque tienen la inocencia, ¿ven? Y por eso es que el niño no comete ningún pecado, el niño completamente bueno, porque obviamente tiene todavía la inocencia de la infancia. Entonces le pasaba lo mismo al hombre y a la mujer, tienen la inocencia y eso hace que no caigan en el pecado. Pero cuando dice se les abrirán los ojos es porque obviamente llegará a la conciencia del pecado, porque obviamente ya cometerán el primer pecado. Entonces se irá de los primeros hombres lo que es la inocencia. El capítulo 3 habla de la desobediencia del hombre. Dice, la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿cómo es que Dios les ha dicho no coman de ninguno de los árboles del jardín? Acuérdense que la voz de la serpiente es la voz interna de la conciencia del ser humano. No es que la serpiente haya hablado, ni que hay una serpiente que es el demonio o el pecado, ni nada. La serpiente es simplemente la voz de la conciencia, la voz interna del ser humano, que como el hombre, Dios lo ha creado en la voluntad. Como les dije, Dios crea al hombre con la voluntad y la voluntad te hace elegir lo que tú quieres hacer. ¿Ya? Puedes hacer esto o puedes hacer cualquier otra cosa según tu voluntad, ¿no? La voluntad del hombre. Entonces, la voz interna de la conciencia es la que le dice al hombre, ¿por qué Dios me dijo no coman de ninguno de los árboles del jardín? Ahí es donde viene no el pecado, sino la tentación, ¿ya? Que es muy diferente. Tentación no es pecado, porque nosotros tenemos tentación constantemente.
¿ya? Tienes hambre, ves una comida que te gusta, tienes una tentación de comerla. O alguien te pregunta sobre algo y tú no quieres decir la verdad, tienes la tentación de no decir la verdad y decir una mentira. Entonces, ante eso, tenemos al hombre con plena conciencia, con libertad, y la voz de la conciencia del hombre es la voz de la serpiente la voz de la conciencia del hombre dice, pero ¿por qué Dios me dijo que no? Lo mismo que nos pasa a nosotros en la tentación. ¿Por qué tengo que decirle la verdad? Si diciendo la mentira tal vez yo me salvo. ¿O por qué tengo que ayudar a alguien? Si yo quedándome con eso voy a estar mejor. Ven, la tentación es la voz interna de la conciencia, no hay ninguna serpiente, ¿eh? Es la voz de la conciencia. Y la voz de la conciencia es lo que nosotros llamamos en teología la concupiscencia. Concupiscencia es esa inclinación que tiene el hombre ante la maldad, ¿verdad? Como que, como de hecho, los niños mismos también, cuando le decimos, no hagas esto, no vayas para allá, ¿qué es lo que hace el niño? Lo hace. Es la concupiscencia, es esa fuerza que hay dentro de la conciencia del hombre que después de analizar y decir, ¿por qué mi mamá me dijo que no agarrara eso? ¿O por qué Dios me dijo que no comiera esto? ¿O por qué esa conciencia que dentro del interior del ser humano nos dice, no hagas esto o haz esto, es como una lucha interna, ¿verdad? Y esa es la voz de la conciencia, esa lucha interna, que muchas veces deja vencer la concupiscencia, que es esa, acuérdense, los caballos que tenía, que hablaba Platón hablaba de que la conciencia del ser humano estaba como un carro alado por dos caballos, es decir, el caballo del bien y el caballo del mal. Él decía, alado por esos dos caballos, a ver cuál de los dos es el que te ala para una cosa u otra, ¿no? Y entonces, aquí lo mismo, en eso la voz de la conciencia que muchas veces te dice, ¿por qué Dios me dijo esto? ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Verdad? Y la otra voz de la conciencia que dice, no, pero Dios me dijo que no lo hiciera. Entonces hay una lucha siempre. Ante el pecado siempre hay una lucha del ser humano. Y esa lucha en la conciencia te hace tomar una decisión por tu voluntad, ¿verdad? La voluntad del hombre. Y la voluntad del hombre puede ser comer, no comer, hacer esto, decir la verdad, decir la mentira, ayudar, no ayudar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Las opciones son muchas en el ser humano. 3. Más del fruto que está del medio del jardín, ha dicho Dios, no comáis de él ni lo toquéis, so pena de muerte. Versículo 4. Replicó la serpiente a la mujer, de ninguna manera moriréis. ¿Ven? Es la voz de la conciencia que dice, no, no vas a morir. 5. Es que Dios sabe muy bien que el día en que comieran de él, se les abrirán los ojos, serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Miren, esto es importante porque la conciencia hace como una especie de, digamos, de autorreflexión, ¿no? Aquí se llama, en filosofía se llama la autorreflexión. Nosotros los seres humanos somos los únicos que podemos hacer la autorreflexión. El animal no lo puede hacer porque no tiene la conciencia. Autorreflexión quiere decir reflexionar sobre eso mismo. Entonces la misma conciencia reflexiona sobre sí misma, se reflexiona con lo que ella está pensando y dice, no, pero de ninguna manera voy a morir. Si Dios lo dijo, es porque de alguna manera voy a conocer algo más. Entonces ahí viene el conocedor del bien y del mal. O sea, se va a acabar lo que es la inocencia y ya vas a poder identificar qué cosa es el bien y qué cosa es el mal, porque obviamente la conciencia del hombre que está completamente llena de bien se aleja del bien, o sea, disminuye el bien y va a poder identificar entonces qué cosa es lo que está bien hecho y qué cosa es lo que no está bien hecho, lo que se aparta del bien de Dios. Versículo 6. Y como viese
La mujer, que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, que igualmente comió. Entonces se le abrieron a entrambos los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Y cosiendo hojas de higuera, se hicieron unos ceñidores, o sea, pierden la inocencia completamente, ¿ya? Y ahí es donde le encuentran la maldad, ven, a estar desnudos, porque antes del pecado ellos no le encontraban estar desnudos, no era una maldad, como el niño cuando nace él no encuentra que está mal andar desnudo por la casa, porque el niño no tiene obviamente esa conciencia de la maldad, del pecado. Sin embargo, en el ser humano al principio pasaba lo mismo, pero al abrirse los ojos de la conciencia, o sea, la misma conciencia que se da cuenta de que lo que ha hecho no está bien, que lo que está hecho se aleja del bien de Dios, entonces ahí dice, ojo, porque de alguna manera yo puedo también alejarme de Dios. O sea, la misma conciencia de los primeros padres fue la que le dijo, o sea, le dijo al hombre mismo, oye, tú puedes también alejarte de Dios. Y ahí es donde viene el pecado, que ellos se dan cuenta de que pueden también desobedecer. O sea, que tienen el potencial de desobedecer, porque Dios no es un titiritero, como les decía al inicio. Por eso es que el hombre puede desobedecer. Porque si Dios fuera un titiritero, pues Dios diría, no vas a comer de allí y yo te voy a dirigir a otra parte o te voy a cortar el árbol. Pero Dios no hace eso, porque Dios quiere dejar al hombre libre para que el hombre sea el que construya su propio futuro y que nadie esté obligado en Dios, ¿verdad? Es como que tú digas a tus hijos, no vas a salir de la casa y le cierras la puerta. Si tú le cierras la puerta con candado, etcétera, etcétera, pues ya obviamente no van a salir, pero los estás obligando. Sin embargo, Dios no obliga a nadie. Dios lo deja libre. ¿Tú quieres irte? Vete. ¿Tú quieres quedarte? Quédate. ¿Ya? Entonces, esto es muy importante porque fíjense que dentro del lenguaje bíblico siempre está el punto de la libertad y la voluntad como parte del plan de Dios. Eh, entonces se le abrieron los ojos, se dieron cuenta de que estaban desnudos, cosieron hojas de higuera e hicieron unos ceñidores. Versículo 8, oyeron luego el ruido de los pasos de Yahvé Dios. Acuérdense que no hay pasos ni Dios estaba caminando. Es todo un lenguaje metafórico para que entendamos que Dios se acerca al hombre en ese momento, que paseaba por el jardín a la hora de la brisa y el hombre y su mujer se ocultaron de la vista de Yahvé Dios por entre los árboles del jardín. Ven, ojo con esto, nadie puede ocultarse la voz de Dios. Nadie puede ocultarse absolutamente de la presencia de Dios, pero ellos pensaron que podían ocultarse de Dios, porque habían desobedecido, se escondieron. Yahvé Dios los llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Este le contestó, te oí andar por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Él replicó, ¿quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí de comer? O sea, Dios ya sabía lo que pasaba, solo que Dios estaba haciéndole una reflexión, ¿verdad? Ya has conocido la desobediencia, ya te has dado cuenta de que no eres inocente, sino que has sido culpable. Versículo 12, dijo el hombre, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. ¿Ven? Esto que es siempre lo que hacemos todos los seres humanos, quitarnos la culpa. ¿Por qué? Porque la culpa pesa, es muy fuerte. Y para tú no aceptar la culpa, pues es más fácil culpar a otro, ¿verdad? Y el hombre dice, bueno, pues fue la mujer que me dio de comer. ¿Y la mujer qué hizo? ¿Por qué lo has hecho? Contestó la mujer, la serpiente me sedujo y comí. O sea, el hombre le echa las culpas a la mujer le echa las culpas a la serpiente y la serpiente pues ya no tiene opción ninguna, no puede echarle las culpas a más nadie, porque obviamente la serpiente es esa voz de la conciencia, como les decía, que es la concupiscencia que hace esa atracción hacia el mal. ¿Por qué? Porque obviamente el hombre es limitado, ¿ya? Y se aleja del bien. Entonces Yahvé dijo a la serpiente, por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu vientre caminarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. Esto es una metáfora muy linda. Acuérdense que no se puede entender al pie de la letra porque obviamente no es así. Simplemente Dios lo que ha querido dejar claro
es que el mal va a existir siempre en el hombre, pero la descendencia de la mujer, y en este caso estamos hablando de Jesucristo, porque ya está prometiendo el Salvador, es el que va a pisotearle la cabeza a la serpiente, o sea, es el que va a pisotear el mal. Pero dice, acechas tú su calcañar, o sea que la serpiente va a morder el calcañar. ¿Qué quiere decir eso? Que obviamente no nos vamos a liberar completamente del mal, porque vamos a estar siempre bajo la tentación del maligno. Pero sí, obviamente, vamos a ser redimidos. Y este es el gran misterio interesante de la creación, cuando precisamente a través de la caída del pecado, Dios no deja al hombre solo, sino que le promete un Salvador, y el Salvador es el que va a pisotear la cabeza de la serpiente. A la mujer le dijo, tantas haré tus fatigas cuantos sean tus embarazos, con dolor parirás los hijos, hacia tu marido irá tu apetencia y él te dominará. O sea, llega un cierto lenguaje, que es un lenguaje obviamente, entendamos el de la época, para entender un poco lo que son las consecuencias del pecado. Y las consecuencias del pecado son todas estas cosas que yo les dije anteriormente. El terremoto que derribó una escuela mal construida, también las situaciones que pasamos en la vida cotidiana por mala práctica de los seres humanos. Entonces eso es lo que está diciendo Dios, pero no es que Dios esté castigando, ojo, porque Dios no es el que castiga. Dios simplemente le dice al ser humano, como te has alejado de mí, vas a conocer lo difícil, ¿verdad? Que es vivir alejado del bien y vivir alejado de Dios. Pero Dios no es que nos haya castigado o que Dios nos haya puesto una condena por el pecado. Al contrario, si Dios nos pusiera condena, no nos mandaría un Salvador. Y Dios lo que está anunciando, un Salvador. Pero junto con el Salvador le está diciendo, pero te vas a dar cuenta que al haberte alejado de mí y del bien, vas a conocer este sufrimiento. Acuérdense que el sufrimiento es precisamente producto del alejamiento de Dios. Yo creo que hasta aquí hemos cubierto bastante bien toda esta parte del pecado, ¿verdad? Que quería comentarles y que quería tratar con ustedes en el día de hoy. Ahora quiero abrir a las preguntas. Voy a ir viendo, ¿verdad? Las preguntas de ustedes, sus comentarios, ideas, etcétera, para poder profundizar en las dudas. Eh, a ver, hay una pregunta acá que dice que si la serpiente no es el diablo, el ángel caído. eh, vamos a entender un poco las cosas desde el punto de vista creacional. La serpiente, en cuanto a la voz que escuchamos, que es la voz que escucha obviamente Adán y Eva cuando cometen el pecado, es una voz interna de la conciencia. Recordemos que es algo espiritual. Y dentro de la conciencia espiritualmente está la acción del demonio, la acción del ángel caído. No lo veamos como que el ángel caído se vistió de serpiente o se metió dentro de una serpiente para hacer la tentación, porque no es, acuérdense que la tentación en este caso viene dada por la conciencia, ¿verdad? Que es el ser humano que reflexionando sobre qué es lo que voy a hacer, qué es lo que yo puedo hacer, qué es lo que yo puedo hacer, tiene una voluntad propia y dentro de su conciencia obviamente escucha la voz del ángel caído, la voz del demonio, pero le da la posibilidad al hombre
de hacer la elección libremente, porque el hombre es totalmente libre, 100% libre, y puede optar si acepto esa voz o no acepto esa voz. Pero la voz de la tentación la vemos todos los días, porque obviamente sabemos que todos los días nosotros estamos siempre bajo el asedio de la tentación, que a mí no me gusta verlo como que sea el demonio que está haciéndolo, porque muchas veces esto nos hace pensar como que no es culpa mía, es el demonio, es como hizo Adán y Eva, pues Adán dijo, no, pues Eva es la culpable, Eva dijo, no, pues fue la serpiente el culpable. No, el culpable no es el tentador simplemente te presenta la situación, ¿ya? Y prepara la situación, y el tentador en la actualidad presenta la situación, eres tú el que puedes elegir, eres tú el que estás libre y voluntariamente delante de la tentación para decir sí o no, ¿no? Tenemos a Buen- Padrecito Benjamín buenas en Oh, noches. pantalla. buenas noches. Hola. Hola, buenas noches con todos. ¡Qué ¿Me grande escuchan? sorpresa! ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas noches a todos. Buenas noches. Wow, qué alegría tan grande verles a todos los estudiantes de diferentes países. De verdad estoy muy emocionado. Y, Amén. y quiero felicitarles a todos los que se han inscrito nuevamente para recibir estas clases. Escuchando al padre Humberto, me acordé de dos cosas. La una, lo que él dijo en la misa de inauguración, cuando comenzamos este semestre, el padre Humberto dijo, nosotros vamos a enseñar y aprender entre todos cosas que nosotros los sacerdotes escuchamos en el seminario, en las universidades, donde estudiamos. Y entonces al escuchar al padre Humberto estas clases, me doy cuenta que sí, que es las clases que nosotros escuchábamos en la universidad. Así que me siento muy feliz porque ustedes son elegidos de Dios para escuchar estas clases que es, como dice San Pablo, no para niños que todavía quieren la mamila o la leche de bebé, sino para los que ya son grandes, estómago fuerte y que pueden comer ya una comida más difícil de digerir. Entonces, me parece esa palabra de Dios justo al momento, porque escuchándole al padre Humberto, sus clases son magistrales, hermosas. Démosle un aplauso al padre. Gracias por esas clases brillantes, padre. De verdad Gracias. que me siento muy feliz de que ustedes estén escuchando unas clases que ya están en un nivel más alto de filosofía y teología y escritura. El padre está uniendo las tres ciencias, la ciencia escriturística, la ciencia teológica y la ciencia psicológica y muchas otras ciencias auxiliares. Por lo tanto, yo voy a decirles una anécdota que me pasó a mí una vez que lo hice, ¿verdad? Y lo dije, que después de que hice yo un curso así con una persona muy preparada y que me parecieron cosas nuevas que escuché, yo dije, bueno, y gracias a Dios nos dieron unos CDs y unos libros, unos folletos de todo lo que se dio en este taller. Entonces yo dije, bueno, lo que voy a hacer al final de este curso es tener por lo menos una hora más, una hora en el día para escuchar nuevamente lo que está grabado en los CDs, para leer nuevamente lo que estaba en los apuntes, para ir otra vez, para poder rumiar, para poder entender mejor esto que acabo de escuchar. Entonces, les doy ese consejo a ustedes también, que no se queden ahí con lo que reciben, sino que gracias a Dios, gracias a la tecnología, tenemos ahora la oportunidad de volver a la grabación y escuchar nuevamente
Eso no significa que ustedes tienen que faltar a la clase porque ya está la grabación, no. Es hermoso conectarse, estar con el profesor frente a frente y encontrarnos con los hermanos y hermanas que estamos en el mismo camino, estudiando estas ciencias teológicas, filosóficas, escriturísticas para la gloria de Dios y no para que quedemos nosotros solo llenos de esta sabiduría, sino para que después compartamos, después animemos a otros estudiantes a tomar estas clases, porque ya pues ya están cerradas las inscripciones, ya ha pasado casi todo el mes de septiembre, ya no podemos invitar más gente, sino solamente hasta ya para el próximo semestre que comenzaremos en enero, entonces, o febrero. Entonces, pues quería saludarlos a todos, felicitarles porque están conectándose cada semana, felicitar al padre y felicitar a Vanessa que martes tras martes y miércoles tras miércoles, porque también los que estudiaron esto el año pasado, al principio de este año, pues están tomando las clases del Nuevo Testamento con la bendición de tener al mismo profesor, Padre Humberto. Por lo tanto, quería pues eso, saber que sepan que nosotros, los que hemos fundado para la gloria de Dios y por inspiración del Espíritu Santo, este instituto que hemos fundado, el Padre Humberto, la hermana Vanessa y yo, pues estamos muy felices de compartir este milagro de Dios, este proyecto de Dios, porque esto podríamos decir que no es un proyecto del Padre, de la hermana Vanessa y yo, sino es un proyecto de Dios para ustedes. Y ustedes son parte de este instituto, son miembros de este instituto, debemos amar este instituto, debemos pues, apoyar y hacer que este instituto vengan más y más estudiantes. Nuestro objetivo, nuestra meta, nuestro sueño es tener 1 millón de estudiantes en todo el mundo. 1 millón. Miren que hay muchísimos millones de personas en el mundo. Queremos el primer 1 millón de personas que estén en el instituto. Entonces, eso va a ser gracias a todos ustedes y nosotros que estamos trabajando juntos para la gloria de Dios y la extensión de su reino. Quería también pedirles, queridos alumnos, sus oraciones para nuestra querida hermana Vanessa, de la fundadora, una de las fundadoras de este instituto. Antes de ayer falleció su tía allá en Guatemala. Que en paz descanse doña Etelvina Maldonado, tía de nuestra hermana Vanessa, hermana de su mamá, doña María Maldonado. Entonces, María Dolores Maldonado, mamá de Vanessa, perdió a su hermana, nuestra querida hermana Etelvina Maldonado, falleció el día antier. Hoy fueron sus funerales allá en Guatemala. Por lo tanto, pues, que nuestra oración esta noche sea por el eterno descanso, pidiéndole a Dios que lo reciba en su reino, a quien en vida fue Etelvina Maldonado. Y pues oremos por la familia de Vanessa, su mamá, que ha perdido a su hermanita, sus hermanos de Vanessa, todos los que están pasando pues este dolor de perder a un ser querido tan cercano. Y les voy a pedir que hagamos un minuto de silencio por el eterno descanso de Etelvina Maldonado. El minuto comienza ahora. Amén.
Queremos rezarle un Padre Nuestro y una Ave María, entre todos juntos, para pedir el eterno descanso de quien en vida fue Telvina Maldonado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy Danos nuestro pan pan de de cada cada día. día. Perdona nuestras Perdona ofensas, nuestras ofensas, como como también también nosotros nosotros perdonamos 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 a a los los que nos ofensores. ofenden. Y no nos No nos dejes dejes caer en caer en la tentación, tentación. y líbranos Del del mal. mal. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es El contigo. Señor es contigo. Bendita tú Bendita tú eres eres entre entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Madre Dios, de Dios, ruega por nosotros por los nosotros los pecadores, pecadores, ahora y en la hora de nuestra hora de muerte. nuestra muerte. Amén. Gloria al Hijo y al Espíritu Santo, Como como era era en en un un principio, Sí, principio, ahora ahora y y siempre, por siempre, los por los siglos de los siglos de los siglos. siglos. Amén. Amén. dale, Señor, el descanso eterno Luz eterno, y brille siempre para Brille ellos. la luz Dale, Señor, el descanso eterno y brilla y para brille para para ellos la ellos. luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. y brille para ella la luz La luz perpetua. perpetua. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias y por supuesto queremos expresarle a nuestra querida hermanita Vanessa que no está sola, que todos estamos apoyándola y que estamos orando por su tía para que ella desde el cielo, su tía también ore por nosotros y sea una intercedora por nosotros desde allá en el cielo que ya está más cerca ella ya. Y pues aquí oremos por todos sus hermanos y hermanas, sus sobrinos y sobrinas que estamos aquí, que ya son parte de nuestra familia. Como dice San Pablo, pues cuando alguien, ¿verdad? Somos un cuerpo. Y cuando alguien del cuerpo, una parte del cuerpo está sufriendo, dice Pablo, todo el cuerpo sufre. De manera que sepa la familia Maldonado, que sepa Vanesita, que estamos con toda la familia y que estamos con usted, Vanesita, en estos momentos difíciles. Bueno, entonces eso quería tomarme este minutito, perdonen, agradezco al padre Humberto por este minuto, estos minutos que nos concedió en esta clase tan importante y tan interesante que está seguro que hay muchas preguntas. Entonces, me despido, que tengan una feliz noche después de la clase y el padre pues ya les dará la bendición al final. Muchas Gracias, gracias. Padrecito. Gracias, tan lindo. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, Padre Benjamín. Sí, ha sido muy bonito, ¿verdad? Solidarizarnos con la hermana Vanesita, que ha sido de las pioneras en este instituto, y solidarizarnos, ¿verdad?, con esa situación de su familia. Y bueno, pues asegurarles nuestra oración y la esperanza de nosotros los cristianos, que está siempre puesta en Dios. Sabemos que cuando una persona muere, sentimos la ausencia física de ellos, pero por otra parte nos consuela siempre la gran esperanza que recibimos de Dios de que ellos van a estar muy cerca de Él y van a ser nuestros intercesores. Así que, Vanesita, ahí tienes una intercesora más que va a interceder por ti y por tu familia desde el reino de Dios. Gracias, Padrecito. Yo creo que de las preguntas que quedan puedo hacer como un resumen así rapidito. Acá me preguntan sobre cómo fue la reproducción del mundo. Creó Dios a todos y solo llamó a Adán y Eva como representantes del hombre y de la mujer. A ver, la reproducción del mundo surgió como normalmente la ciencia nos indica.
los hombres, no existió un hombre o una mujer, sino que sabemos que el mundo, cuando surgió el reino animal y obviamente junto con este el ser humano como culmen de la pirámide del reino animal, los hombres se reprodujeron, o sea, hombres y mujeres en paralelo. No podemos hablar de un lugar específico del Edén y tal, sino que hombre y mujer. Lo de Adán y Eva como representantes del hombre y la mujer no en realidad son representantes, ni siquiera tampoco fue una persona. El mensaje que la Biblia nos da es que los primeros seres humanos pecaron. O sea, desde que el ser humano pobló la tierra, ya empezó con el pecado. Por lo tanto, no podemos hablar de un Adán y Eva, de una Eva, sino de muchos Adán y muchas Evas que obviamente se alejaron de Dios y pecaron. Y desde ese momento, obviamente, llegó la concupiscencia y de ahí en adelante, hombres y mujeres que vinieron, pues pecaron. Igual el acto de de Caín y Abel no fue solamente un Caín o un Abel, sino es la humanidad. O sea, la humanidad está representada en ellos en realidad. No ellos en la humanidad, sino la humanidad en ellos, lo que quiere decir que la humanidad fue la que pecó y la humanidad fue la que se alejó de Dios. ¿Por qué dice en la Escritura que Dios maldijo a la serpiente? Bueno, sabemos que la Biblia utiliza un lenguaje muy metafórico. Por lo tanto, cuando el escritor bíblico habla de maldición, no está diciendo que Dios maldice o que Dios, digamos de alguna manera, habla, maldecir quiere decir mal de alguien. No es que Dios, porque Dios es perfectamente bueno, Dios es perfectamente santo, Dios no maldice, Dios lo que hace es que simplemente advierte de la situación. Como te has alejado, pues eso te va a pasar. Es como el padre, ¿no? El padre no quiere nada malo para su hijo, no le va a decir al hijo, mira, ¿sabes qué? Si te caes te vas a romper la rodilla. No es que el padre lo está maldiciendo, ni el padre le está diciendo, yo quiero que te rompas la rodilla. El padre simplemente lo que está diciendo es que cada acto tiene una consecuencia y la consecuencia de salir corriendo puede ser romperte la rodilla, ¿ya? Entonces, véanlo desde ese punto de vista. Pero acuérdense que el Padre Dios es más bueno que cualquier padre. O sea, si un padre bueno normalmente advierte a su hijo y le dice, mira, ¿sabes qué? No corras porque te vas a romper una rodilla. Entonces, imagínense Dios que es mucho más bueno. Obvio que advierte, no advierte. Igual al ángel caído, Dios no es que odie a Satanás, ni Dios quiera el mal para él. Simplemente Dios lo creó bueno, pero el mismo Satanás se alejó. O sea, Lucifer, el ángel caído, se aleja de Dios y al alejarse de Dios, entonces, él mismo se maldice. Pero Dios no maldice a nadie, sino que el mismo Satanás se maldice porque él mismo elige el mal. O sea, él elige alejarse de Dios, elige alejarse del bien. Entonces, vean lo que la escritura obviamente utiliza esas palabras, pero no podemos leerla al pie de la letra, sino buscarla, el mensaje que hay detrás de la escritura. Lo que creo que dice Dios que es el diablo, el ángel, el espíritu eligió el mal, entonces se hace malo. No entiendo mucho la pregunta, pero bueno, la idea es que Dios crea todo bueno y creó al ángel caído bueno, totalmente bueno, pero al crearlo con voluntad, igual que a los seres humanos, ellos tienen la voluntad de poder alejarse de Dios si ellos lo eligen por su propia voluntad. Y eso fue lo que hizo Lucifer. Simplemente él quiso alejarse de Dios porque él quería ser como Dios. Pero Dios no lo maldice. Dios no quiere mal para nadie, sino que cada quien al elegir y al optar por su propia voluntad lo que quiere, entonces se puede alejar o acercarse a Dios. La enemistad entre ti y la mujer, entre su linaje y la de la mujer, se relaciona con la Virgen María y la descendencia que es Jesús. Sí, sí, absolutamente. Esa es la imagen de María, que también es la imagen de la iglesia o de la humanidad, que es la que pisotea la cabeza de la serpiente, porque como sabemos, Jesús es el Redentor y María es
la portadora de la redención, o sea, ella es la que porta en su vientre al Redentor. Ella es la nueva Eva, de hecho la llamamos la nueva Eva, y nueva Eva no quiere decir que sea igual que Eva, sino que es la nueva mujer, porque acuérdense que Eva quiere decir mujer, y la nueva Eva, como la iglesia nos la presenta, es porque es la nueva mujer, pero es una mujer ya creada en la santidad. Hay un paralelismo muy interesante, no tengo tiempo mucho esta noche, pero sí, entre Eva y María, que después vamos a trabajar más en profundidad, pero para que ustedes sepan, María y Eva, las dos nacen sin pecado. ¿Ya? Es la semejanza. La diferencia es que María se mantuvo preservada sin pecado absoluto y Eva no. Eva sí cometió el pecado, pero Eva fue creada igual que María sin pecado. Las dos son sin pecado concebidas, pero la diferencia es que Eva sí comete el pecado, que fue el pecado original, y María no. María se preserva completamente del pecado original por ella misma, ¿eh? No es solamente la acción de Dios que hizo antes de que ella naciera, concibiéndola sin pecado original en el vientre de su madre, sino que después ella también se mantuvo virgen y santa, incluso después del parto y después de toda su vida. Hasta la dormición, porque acuérdense que María no muere, sino María se adormenta. Esto ya en Mariología lo vamos a estudiar con más detenimiento, pero para que ustedes sepan, sucede la dormitio, que cuando ustedes van a Tierra Santa van a ir al lugar donde María se adormentó, hizo la dormición, y después, bueno, la asunción al cielo. Es fisiológico el pensar que hubiera sucedido si no hubieran comido del árbol del mal. Es una pregunta muy interesante. A veces sí, la teología se pregunta qué hubiese pasado si no hubiesen comido del árbol. Pasa lo mismo que hubiese pasado en cualquier situación donde decimos, ¿qué hubiese pasado si yo no hubiese dicho la mentira? Pues si no lo hubiese dicho la mentira, te hubieses mantenido en santidad. Ahora, ¿hasta cuánto podría aguantar el hombre sin cometer pecado? Ya ahí sí es más difícil, porque sabiendo la naturaleza del ser humano, que no somos perfectos, somos imperfectos, de alguna manera, en algún momento hubiese el hombre cometido un pecado. Fíjense que el pecado no se nos dice si es un pecado sexual, si es un pecado de comer, no. Se nos dice en la teología que el hombre empezó a cometer pecado, y no un hombre, sino la humanidad entera, ¿verdad? Porque si fuese un hombre, pues es culpa solo de él. Pero como les decía, Adán es representación de la humanidad completa, es la humanidad completa la que pecó. Luego lo vamos a ver en el misterio interesante del diluvio, porque en el diluvio Dios encuentra solamente justo a la familia de Noé, lo cual es interesante porque luego obviamente el pecado va a seguir. Y bueno, viene también la destrucción de Sodoma y Gomorra y todo, y Dios obviamente se da cuenta de que el hombre, al ser imperfecto, es un hombre siempre pecador, ¿ya? Y la promesa está en la redención, no en la purificación, que es una de las cosas que pasan a través de las destrucciones de las ciudades de Sodoma y Gomorra, y también del diluvio universal. Entonces el hombre es pecador por naturaleza, o sea, por ser un ser imperfecto. Entonces, ¿qué hubiese pasado? Pues de alguna manera hubiesen pecado. Si no es antes o después, hubiese pasado. Lo mismo que nos pasa a nosotros. ¿Qué hubiese pasado si no hubiese cometido ese pecado? Pues quién sabe si más adelante puedo cometer otro, ¿verdad? Porque no soy perfecto. Entonces, eso pasa con el ser humano. Ahora, lo más interesante de todo este misterio es que Dios no deja al hombre solo. Dios le promete la redención. Entonces el hombre no está solo absolutamente. A pesar de ser imperfecto y pecador, el hombre siempre tiene la mano amiga de Jesús, que es el redentor de la humanidad, que es Dios mismo, ¿verdad? No es que Dios manda a otra gente, sino Dios mismo que se hace hombre para redimir a la humanidad y cancelar el pecado. La elección del hombre y la elección del ángel. Sí, voy a explicar un poquito, pero ya creo que ya esa es la última, porque si no ya no me va a dar más tiempo. El hombre tiene diferentes, por ser material,
por ser material, el hombre tiene varias posibilidades de elección. A ver, ¿cómo se lo explico? Es un poco difícil en filosofía, pero para que ustedes entiendan, el hombre por ser material tiene la posibilidad de reflexionar, o sea, de cometer un pecado, pero luego de poder arrepentirse, ¿ya? ¿Por qué? Porque Dios le presenta delante, ¿verdad?, al mundo las opciones y el hombre puede tomar una opción, pero el hombre tiene, por ser materia, tiene la capacidad de reflexionar sobre eso y decir, oh, me he equivocado, vuelvo hacia atrás, me arrepiento y vuelvo de nuevo a elegir y tal vez puede elegir bien. El ángel no. La elección del ángel es diferente porque el ángel elige una sola vez. Una vez es creado el ángel, hace una opción, o con Dios o sin Dios. Entonces lo que hicieron los primeros ángeles es que muchos optaron por Dios, y pensemos en Rafael, Gabriel, etcétera, los arcángeles y los ángeles, y pensemos en Lucifer, que sin embargo su opción fue alejarse de Dios. Entonces cuando el ángel hace una opción, la hace para siempre, ya no hay arrepentimiento, en el ángel no hay arrepentimiento, no puede haber arrepentimiento porque es un ser espiritual completamente. Ahora, el hombre cuando sea espiritual al final de los tiempos, cuando muera, al ser espíritu, entonces ahí sí su opción va a ser para siempre. Ya si el hombre optó por el bien, entonces se queda en el bien, y si optó por el mal, se queda en el mal, porque ya después, cuando ya pierda la parte corpórea, material, ya no va a poder arrepentirse. ¿Ya? Se arrepiente mientras sea corpóreo, mientras sea material. ¿Por qué? Porque el puro espíritu, cuando opta una sola vez. O sea, hace una sola opción para siempre. No tiene opción, no tiene posibilidades de cambiar. El ser humano sí, porque es materia, y eso lo da la materialidad, el ser materia. Son las 7:54. Yo sé que tienen más preguntas. Guárdenlas por allí, escríbenla de alguna manera para responderla la próxima semana. Yo les voy a dar la bendición ahora porque ya se nos ha pasado y ni siquiera hemos tomado el recreo. Siempre lo dejamos para el final, y sí es bueno tomarlo porque es saludable que tomemos también un recreíto para que nuestro cerebro también descanse un poco. Si no lo tomamos en el intermedio, pues lo tomamos ahora al final. Pero no se olviden de las preguntas que tengan, las que han escrito y las que tengan en su mente, escríbanla en alguna hojita por allí, y ya el próximo martes ustedes me disparan todas esas preguntas desde el inicio para tenerlas en el chat y yo ayudarles con las dudas. Ahora le voy a dar la bendición para que podamos dormir en la paz de Dios. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Buenas noches. Yo me voy a desconectar. Les dejo con Vanesita. No sé si Vanesita vas a darle unos avisos. No por hoy, padrecito. Buenas noches, padre. Muchas Buenas gracias. noches, padre. Buenas noches a todos. Buenas noches, padre.